Nunca pensé que escribiría sobre una simple cena familiar, pero aquí estoy, aún tratando de procesar todo lo que ocurrió aquella noche. Mi nombre es Evelyn Carter, tengo 58 años y he asistido a suficientes cenas de acción de gracias, navidades y reuniones de domingo como para creer que ya lo había visto todo. Pero esta vez algo cambió. Era finales de octubre y el aire fresco tenía esa punzada de frío que obliga a ajustarse el suéter un poco más. Las reuniones familiares en casa de mi padre siempre habían sido una mezcla equilibrada de calidez y tensión. Risas compartidas con comentarios sutilmente mordaces, momentos entrañables empañados por pequeñas incomodidades no resueltas. Sin embargo, aquella noche tenía una atmósfera distinta, aunque no supe explicarlo en el momento. Desde que mi madre falleció hace más de 5 años, mi padre, Richard Carter, había rehecho su vida con Sylvia Bennett, su nueva esposa. Sylvia era una mujer de presencia imponente, elegante, sofisticada y con una seguridad en sí misma que podía silenciar una habitación con solo entrar. Siempre impecablemente vestida, con un cabello bien arreglado y un aire de control absoluto, Sylvia nunca fue grosera, pero tampoco se esmeraba en ser cercana. Había entre nosotras un entendimiento tácito. Ella representaba la nueva etapa de mi padre, mientras que yo era un recordatorio de su vida anterior. Aquella noche, cuando llegué a la casa de mi padre, la encontré exactamente como esperaba, perfectamente arreglada, con su decoración otoñal en cada rincón y el aroma a comida recién horneada impregnando el aire. Desde la entrada podía oírse una suave música de jazz, probablemente Ella Fitzgerald, un toque que siempre hacía sentir el ambiente más acogedor. Dentro, la mesa estaba puesta con la meticulosidad de siempre. Manteles blancos impecables, copas de cristal brillando bajo la luz de las velas, y un centro de mesa con hojas secas y pequeñas calabazas. Todo tenía el sello de Sylvia, elegancia absoluta. Los invitados llegaron poco a poco. Mi hermano, Daniel Carter, llegó acompañado de su esposa, siempre risueño y con una anécdota lista para compartir. Mis dos hijos, Lucas y Emily, se unieron poco después, con la energía propia de quienes aún están construyendo sus vidas adultas. También estaba Rachel Bennett, la hija de Sylvia de su matrimonio anterior, a quien no conocía demasiado bien, pero con quien siempre mantenía una relación cordial. El inicio de la cena fue como cualquier otra. Las conversaciones giraban en torno a temas inofensivos. Daniel contaba con entusiasmo su última excursión de senderismo. Emily hablaba de su nuevo trabajo y Sylvia intervenía con la cantidad justa de interés y encanto como para mantener a todos comprometidos. Sin embargo, había algo en Sylvia esa noche, algo que no terminaba de encajar. No era exactamente nerviosismo, pero tampoco la misma seguridad con la que solía conducirse. Se mostraba inquieta, como si su mente estuviera en otra parte. Sus manos se movían un poco más de lo normal, acomodando servilletas y ajustando velas sin razón aparente. La cena transcurrió sin incidentes. Se sirvió una crema de calabaza adornada con pequeñas semillas tostadas, seguida de un pollo asado tan tierno que se desprendía del hueso con solo tocarlo. Sylvia cumplió con su papel de anfitriona impecable, sonriendo y participando en la conversación con la misma gracia de siempre. Pero había algo en su mirada, un peso invisible que cargaba con cada palabra. Fue durante el postre cuando todo cambió. Sylvia trajo a la mesa una tarta de manzana casera, su favorita. Su corteza dorada y brillante capturó la atención de todos, y mientras servía las porciones, el ambiente se sintió extrañamente expectante. Fue entonces cuando se aclaró la garganta y se puso de pie, apoyando levemente las manos en el respaldo de su silla.
El murmullo de la conversación se apagó de inmediato. Hasta mi padre, que normalmente se mantenía concentrado en su plato durante las comidas, levantó la vista con cierta inquietud. «Hay algo que necesito decir», comenzó Silvia, con una voz firme pero cargada de emoción. Mi estómago se encogió. De repente, todos los escenarios posibles se agolparon en mi cabeza. ¿Estaba enferma? ¿Iban a mudarse? ¿Algo había sucedido con mi padre? Silvia respiró hondo y miró a cada uno de nosotros, deteniéndose un instante más en mí. He cargado con esto durante mucho tiempo, y creo que es momento de compartirlo. Apreté los cubiertos entre mis dedos. La expectación era asfixiante. Evelyn dijo, mirándome directamente: «Tu madre y yo nos conocíamos». El aire se tornó espeso. Mi mano se aflojó y el tenedor resbaló sobre mi plato con un leve sonido metálico. «¿Qué quieres decir?», pregunté, con la voz más baja de lo que pretendía. Silvia mantuvo la mirada. «Éramos amigas, desde antes de que ella conociera a tu padre. De hecho», hizo una pausa, como si le costara decirlo. «Ella fue quien nos presentó». El silencio que siguió fue absoluto. Mi madre nunca había mencionado a Silvia, ni una sola vez. Y, sin embargo, aquí estaba esta mujer, afirmando no solo haberla conocido, sino haber jugado un papel en una de las relaciones más importantes de su vida. Daniel fue el primero en reaccionar. «¿Por qué nunca lo dijiste?», preguntó, su tono más sorprendido que acusador. Silvia suspiró, porque sentí que no era mi historia para contar, y cuando ella falleció me pareció intrusivo traerlo a colación. Pero con los años, conforme me he acercado más a esta familia, he sentido el peso de este secreto. No quería que siguiera siendo un silencio entre nosotros. Miré a mi padre, quien tenía una expresión difícil de descifrar. Había incredulidad en sus ojos, pero también algo más profundo. El fuego en la chimenea crepitó suavemente, pero nadie habló por un largo instante. Yo no sabía cómo sentirme. Había algo de rabia, algo de desconcierto, pero también una punzada de curiosidad. Después de unos segundos, que parecieron eternos, encontré mi voz. «¿Cómo era ella?», pregunté en voz baja. Los ojos de Silvia se suavizaron. «Era maravillosa», dijo, con una sonrisa que parecía auténticamente nostálgica. «Inteligente, divertida, leal. Siempre encontraba la manera de hacer sentir a los demás como si fueran lo más importante en la habitación». Las palabras flotaron en el aire, y poco a poco la tensión se disipó. Sin darnos cuenta, habíamos pasado de la conmoción inicial a una conversación pausada, reconstruyendo juntos la imagen de una mujer que significó tanto para todos nosotros. Y en ese momento entendí algo. La familia no solo está hecha de lazos de sangre, sino de las historias que decidimos compartir. El silencio que siguió al descubrimiento de Silvia aún parecía flotar en el aire, a pesar de que la conversación había continuado en un tono más relajado. Cada historia que Silvia compartía sobre mi madre abría una nueva puerta en mi mente, como si estuviera conociendo a una mujer completamente distinta a la que había sido mi madre. Durante toda mi vida la había visto a través del filtro de la maternidad, amorosa, responsable, siempre con la respuesta correcta cuando la necesitábamos. Pero aquí estaba Silvia, pintando un retrato de alguien que había sido más que eso. Una mujer joven, con sueños propios, con una chispa que no siempre tuve la oportunidad de ver. Cuando finalmente la velada terminó y todos comenzaron a despedirse, sentí que aún había palabras sin decirse. «Voy a ayudar a recoger la mesa», dije, quedándome de último mientras mi hermano y mis hijos salían hacia sus autos. Silvia me miró con sorpresa, pero asintió con una leve sonrisa.
Juntas comenzamos a apilar los platos en silencio. El único sonido era el tintineo de la porcelana al ser apilada con cuidado. No fue hasta que llegamos a la cocina, lejos de la expectante mirada de mi padre, que finalmente solté la pregunta que había estado girando en mi mente desde su revelación. Quise contarlo ahora. Silvia se detuvo, dejando un plato en el fregadero con un leve suspiro, porque, después de todos estos años, me di cuenta de que te debía la verdad. Me apoyé en la encimera, observándola con escepticismo. ¿La verdad? Silvia, ¿qué más hay en todo esto? No me digas que después de 5 años en esta familia, recién ahora sentiste la necesidad de compartirlo. Ella se pasó una mano por el cabello, un gesto que rara vez la había visto hacer, como si por primera vez no estuviera completamente segura de qué decir. No fue fácil, Evelyn admitió finalmente. Durante años pensé que era mejor dejar el pasado en el pasado. Cuando tu madre falleció, sentí que si decía algo, solo parecería que intentaba imponerme en su recuerdo. No quería que me vieras como una intrusa, y sin embargo, lo fuiste, dije sin pensar, y al instante me arrepentí. Silvia parpadeó, sorprendida, pero no parecía molesta. Sí, respondió en voz baja, en cierto modo lo fui, pero no como podrías pensar. Me quedé en silencio, esperando que continuara. Tu madre y yo éramos amigas. No éramos inseparables, pero compartíamos muchas cosas, y cuando conoció a tu padre estaba segura de que había encontrado a la persona con quien compartiría su vida. Yo fui testigo de su amor desde el principio. Se giró para mirarme, su expresión ahora más seria. Lo que nunca supe, lo que nunca imaginé, fue que un día terminaría casada con él. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, y de pronto todo adquirió un matiz diferente. Había algo en su voz, en su manera de hablar, que me hizo entender que ella tampoco había planeado este desenlace. Me crucé de brazos tratando de asimilar todo. ¿Mi padre lo sabía? No, no de esta manera. Sabía que nos conocíamos, pero nunca profundizamos en ello. Tal vez porque en el fondo ambos sabíamos que hablar de tu madre en ciertos términos podría remover cosas que era más fácil dejar en el pasado. Me quedé mirando la ventana de la cocina, observando las hojas secas acumulándose en el jardín trasero. Me hubiera gustado conocer ese lado de ella, dije finalmente. No solo como mi madre, sino como la persona que fue antes de serlo. Silvia sonrió con tristeza. ¿Todavía puedes? La miré con curiosidad. ¿Cómo? Se movió hasta un pequeño estante junto a la alacena y sacó una caja de madera cuidadosamente cerrada con un lazo descolorido por el tiempo. Tu madre y yo solíamos intercambiar cartas cuando éramos jóvenes. Ella me escribía sobre sus pensamientos, sobre sus dudas y sobre sus sueños. Cuando falleció, guardé algunas de esas cartas porque sentí que formaban parte de nuestra historia. Nunca me atreví a leerlas después de que ella se fue, pero creo que ahora deberían ser tuyas. Me entregó la caja con delicadeza, como si en su interior contuviera algo mucho más frágil que simples hojas de papel. La sostuve en mis manos, sintiendo el peso de lo que significaba. Gracias, murmuré, sintiéndome, por primera vez en toda la noche, genuinamente agradecida. Cuando finalmente me despedí y salí de la casa de mi padre, las luces en la calle proyectaban largas sombras de los árboles, y el viento removía las hojas en una danza silenciosa. Me senté en el auto con la caja sobre mi regazo, sintiendo una mezcla de nostalgia, curiosidad y un extraño sentido de reconciliación. Al llegar a casa, dejé la caja sobre la mesa del comedor, mirándola como si fuera un portal hacia el pasado. Respiré hondo antes de soltar el lazo y abrirla.
Dentro, cuidadosamente organizadas, había varias cartas escritas en una caligrafía que reconocí de inmediato como la de mi madre. Tomé la primera, sintiendo el papel ligeramente áspero bajo mis dedos, y comencé a leer. Querida Silvia, a veces me pregunto cómo será el futuro, si seré la mujer que quiero ser o si terminaré atrapada en lo que los demás esperan de mí. Las palabras de mi madre, escritas en tinta ya un poco desvaída, me transportaron a un tiempo en el que ella no era solo mi madre, sino una mujer con sus propios miedos, sus propios deseos y su propia historia. Esa noche, mientras leía una carta tras otra, comprendí que el pasado no siempre es lo que creemos y que a veces las personas que menos esperamos terminan siendo los guardianes de los recuerdos más valiosos. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí más cerca de mi madre que nunca.